¿Cómo están, chicos? ¿Cómo les va? Muy buenos días con todos. ¿Cómo han pasado? Buenos días. Buenos días, Licen, licenciado. buenos días. Buenos días, Licen. Buenos días, licenciado. ¿Cómo están, chicos? Buenos días, ¿Cómo les licenciado. va? Un gustazo saludarles. ¿Cómo están? Muy buenos días. Esperando, pues, que se encuentren muy bien, ¿no? No se olvidará, por favor, de tener los documentos, de tener las pensiones al día, ¿sí? Bien, un comunicado, por favor, que Coordinación Académica, pues, me supo notificar como un recordatorio para ustedes, ¿no? No se olviden, por favor, que las personas que están trabajando en el portafolio digital, ¿sí? Deben trabajar solamente las actividades de la plataforma Canva. En caso de que estemos mal en alguna nota, en alguna actividad, vamos a trabajar lo que es en hojas o un cuaderno, ¿sí? Entonces es un recordatorio que les estoy haciendo para las personas que especialmente están trabajando con el portafolio digital, ¿sí? Cualquier otra duda, cualquier otra inquietud que pueda surgir en base al portafolio, por favor, nos podemos comunicar con coordinación académica, ¿sí? En este caso, con el profe Álvaro, ¿sí? Para que, bueno, si tenemos alguna otra pregunta, tal vez nos surja otra duda, para comunicarnos directamente con el profe, ¿sí? Muy bien, dicho esto, chicos, vamos a seguir avanzando en nuestro contenido y el siguiente tema que nosotros vamos a revisar es el tema de las invasiones, es decir, los pueblos, las tribus que prácticamente lograron invadir el Imperio Romano. Antes de avanzar, yo la anterior semana les había mandado, sí, como estaba, muy buenos días, a revisar ya un video, ¿se acuerdan? Sí, lo hice. Excelente, ¿revisamos todos? Buenos días, Licen. Yo la anterior semana no me pude conectar porque estaba recién operada, entonces la verdad no he revisado la clase, no sé qué video usted les enviaría, entonces para esta clase sí que estoy perdida, Licen. Ya, muy bien. No se olviden, por favor, siempre revisemos las clases grabadas, ¿no? Muy bien. Entonces, en ese caso, yo les había pedido que revisen un video acerca del Imperio Romano como tal, ¿no? Entonces, ¿les parece bien si la lección va a ser al final? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, Lisa. Sí, Licen. Listo, muy bien. Entonces, al finalizar la clase, excelente. Ahora, si bien es cierto, nosotros prácticamente cuando hablamos del Imperio Romano, ¿sí? Nos enfocamos, ¿sí? En una cultura que prácticamente tuvo bastantes avances científicos, económicos, políticos, culturales y sobre todo en el tema de las invasiones territoriales, ¿no? Pero como ustedes saben, existió lo que es un emperador que dividió, pues, el extenso Imperio Romano. ¿Cómo se llamaba ese emperador? Si recordamos un poquito, 10 en este momento. Teodicio, Licen. Teodicio, algo Casi, así. casi. ¿Cómo se llamaba? Teodosio. Teodosio. Muy bien, 10, excelente. Ahora, fue el emperador que prácticamente dividió el Imperio Romano en dos facciones, ¿no? ¿A quiénes dio el territorio Teodosio? A los hijos, A Licen. Arcadio y Honorio. Excelente, Ah, muy bien, a sus hijos, ¿no? En el caso de Arcadio y Honorio en general, ¿no? Pero como ustedes saben, a pesar de dividir el Imperio Romano, que era sumamente extenso, fue un momento de declive porque prácticamente todo quedó dividido, ¿no? Y prácticamente los pueblos o los tribus bárbaras, en este caso, lograron pues atacar al Imperio Romano, ¿no? Las legiones que se le conocía el ejército de los romanos estaban siempre en constante enfrentamientos con los pueblos bárbaros. Los pueblos bárbaros prácticamente tenían una sociedad incipiente, se dedicaban a la ganadería, al pastoreo y sobre todo directamente a las conquistas territoriales, ¿no? Ellos más de una vez intentaron directamente ingresar al Imperio Romano, saquearlo, pero obviamente pues las legiones romanas no lo permitieron y siempre estaban en constante enfrentamiento, ¿no?
Sin embargo, cuando se dieron crisis ya externas, crisis internas, levantamiento de esclavos, eventualmente pues aprovecharon esta situación y lograron ingresar pues al territorio romano, ¿no? Especialmente el rey de los hunos, ¿sí? Que más adelante ya lo vamos a conocer. Por ejemplo, aquí podemos ver a las tribus bárbaras que prácticamente estaban siempre a las colinas, en este caso del Imperio Romano como tal, ¿no? Entonces, de esta manera se organizaban, de esta manera directamente estaban en constantes enfrentamientos en contra de los romanos, ¿no? Obviamente, pues, por tener lo que son territorios, por tener sus riquezas, ¿sí? Aquí podemos ver cómo se vestían, cómo utilizaban los cascos, lo que son las espadas. También podemos verificar cómo el gran territorio romano quedó, pues, dividido en dos facciones, ¿no? Con la finalidad, en este caso, de que los dos hijos puedan heredar directamente el territorio, ¿no? Ahora, si recordamos un poquito, ¿cuál es el mar que se encuentra aquí? ¿No es el Mar Mediterráneo? Mar Mediterráneo. Mediterráneo. Mar Muy Mediterráneo. bien. Excelente. ¿El mar de aquí cuál es? Mar El Mar Rojo. Negro. Mar No, Negro. El perdón. mar El negro. Ya, será excelente, bien. Ahora, si bien es cierto, todo esto pertenecía pues al Imperio Romano, mire, en territorio bastante extenso, ¿no? Pero al final Teodosio pues dividió, ¿no? ¿Me ayuda por favor en la lectura? El señor o la señorita. ¿Me ayuda por favor la señorita Rosita Jiménez, por favor? Ya, Licen. Invasiones. Invasiones bárbaras. Los bárbaros eran tribus que vivían fuera de los límites del Imperio Romano y que no habían sido dominados. Eran pueblos que se dedicaron a la agricultura y al pastoreo, procedentes de diversos puntos de Europa y Asia. Invadieron el Imperio Romano en distintas épocas. Algunos grupos ingresaron de forma pacífica a servir al ejército, en las labores del campo y de la industria. Excelente, señorita 10. Muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, los pueblos bárbaros como tal siempre estaban pues afuera del Imperio Romano, ¿no? Y más que todo tratando de ingresar, ¿ya? Pero obviamente las legiones romanas no lo permitían y ahí existían un sinnúmero de enfrentamientos, ¿no? Aquí podemos establecer de que los pueblos bárbaros prácticamente se establecieron en algunos puntos de Europa, de Asia, ¿sí? Y también podemos establecer que en algunos casos ingresaron de forma pacífica al ejército, a los labores del campo, de la industria, ¿no? Pero era una ínfima minoría en este caso que lo permitía directamente trabajar dentro del Imperio Romano, ¿no? Aquí tenemos pues algunas imágenes ya de estas tribus que destaca lo que son los hunos, los godos, los visigodos, los anglos, los sajones, los burgundios, bueno, una gran cantidad de tribus bárbaras que prácticamente existieron afuera del Imperio Romano, ¿no? Aquí podemos ver, miren, ellos prácticamente vivían de esta manera. Sí, si hacemos una comparación con los romanos obviamente tenían edificios, tenían lo que son palacios, templos gigantescos, por el avance científico, cultural que ellos tenían. Pero miren, haciendo una comparación con los pueblos bárbaros, ¿cómo eran sus casitas? Eran como tienditas, o sea, armadas por ellos mismos, dicen. Excelente, eran pequeñas tiendas nada más, ¿no? Aquí podemos ver de que no contaban con una organización bien estructurada y que sobre todo pues se dedicaban a labores del pastoreo, más allá de la agricultura. Entonces podemos observar de esta manera cómo solían vivir, ¿no? Aquí podemos ver en este caso algunas luchas, algunos enfrentamientos y sobre todo pues los lugares o los sitios en donde los pueblos bárbaros atacaron, ¿no? Ahora, vamos a hablar de los diferentes pueblos bárbaros que prácticamente lograron llegar al Imperio Romano en su momento, ¿no? ¿Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita? Vilma Pineda, por favor. Invasiones, visigodos. Buenos días, Lice. Muy buenos Inva- días. Invasiones. Los visigodos, procedentes de la región de Danubio, ocuparon el sur de las Galias y la península ibérica, donde implantaron el reino visigodo, con su capital en Toledo.
Los ostrogodos, empujados por los hunos de las orillas del Mar Negro, invadieron Italia y allí fundaron el reino ostrogodo. Los anglos y los sajones, tribus de las costas del Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Muy bien, invasiones. Nosotros podemos hablar de que estos pueblos prácticamente fueron llegando de a poco de algunos territorios de Europa, ¿no? En el caso de los visigodos, directamente llegaron de la península ibérica, se fortalecieron directamente en Toledo y estableciendo directamente el reino visigodo. Toledo, en la actualidad, ¿dónde queda Toledo? ¿O en qué país ubicamos el territorio de Toledo? En España. En España, excelente, ¿no? Prácticamente los visigodos se establecieron en el territorio que hoy actualmente lo conocemos como España, ¿no? Muy bien. Los ostrogodos, empujados por los hunos, prácticamente se fortalecieron a las orillas del Mar Negro, ¿no? Invadieron Italia y fundaron el reino ostrogodo. Sí, si bien es cierto, miren, a pesar de que estas tribus podemos decir que vivían en constante paz, en este caso entre ellos mismos, llegado el momento prácticamente ellos estaban siempre en conflictos también entre estas tribus, ¿no? Y aquí pues los hunos como tal prácticamente empujaron a los ostrogodos y en Italia prácticamente fundaron su reino, ¿no? Los anglos y los sajones prácticamente establecieron de que ellos estaban en el Mar del Norte, cruzaron el Canal de la Mancha y se establecieron en Inglaterra. Sí, entonces miren, la mayoría de estas tribus prácticamente estaban afuera del Imperio Romano y además de ello, en este caso, plantaron su propia sociedad, trataron de una u otra manera mejorar sus condiciones de vida, el tratar de tener avances científicos, avances culturales como tal, ¿no? Por ende, en este caso siempre consideraban que el Imperio Romano era el sitio más rico de aquella época por los avances culturales, los templos, el comercio, ¿sí? Y eventualmente ellos no contaban con las mismas habilidades, ¿no? Aquí también podemos hablar un poquito de cómo estas tribus están en constante enfrentamiento con los romanos. Aquí podemos ver el contacto prácticamente del reino de los ostrogodos. Aquí podemos hablar del enfrentamiento que tuvieron los hunos con las legiones romanas como tal, ¿no? Muy bien, pasamos a los siguientes pueblos bárbaros, ¿no? Los suevos, vándalos y los álanos. Ahora, si recordamos un poquito, también existía una tribu, ¿sí? Que era dominada por una persona que le conocían como el azote de Dios. ¿A qué personaje, sí, se le conocía con ese sobrenombre? El azote de Dios. Hoy en día hay películas, series, videos que nos hablan de este personaje. ¿Quién será? El rey de los hunos. No era Alejandro. No me acuerdo. Teodosio. Casi, pero no. Atila. Excelente. 10, muy bien. Atila, el azote de Dios, porque se decía que donde él cruzaba con su caballo, no volvía a crecer nada más, ¿no? Y Atila, pues, llegó algunas veces a saquear el Imperio Romano. Una vez fue directamente detenido por un papa, pero después ya, obviamente, fue a saquear todo el Imperio Romano, ¿no? Es también recordado por tener todas las riquezas y a su vez, pues, el tratar de tener el control de todo este imperio, ¿sí? Me ayuda, por favor, en la lectura el señor o la señorita Jessica Maldonado, por favor, ¿estamos ahí? Señorita Jessica Alexandra Maldonado, ¿no? Excelente, sí, sí, excelente, muy bien. Por favor, me ayuda en la lectura. Los suevos, vándalos y álanos. Antes de la presión de los humos, los álamos abandonaron sus tierras al sur de Rusia y por el río Danubio llegaron al territorio de los vándalos y suevos. Estas tribus unidas franquearon el río Rin y fueron rechazados por los romanos en Galicia. Vencidos se dirigieron hacia el oeste y ocuparon España.
Los vándalos ocuparon posteriormente el norte de África. Desde allí cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias, ¿no? Aquí podemos establecer de que los álamos prácticamente estaban en el sur de Rusia como tal, ¿no? Pero obviamente al ser expulsados por los hunos, prácticamente lograron pues salir de sus territorios, establecerse al oeste y obviamente pues fundarse en España como tal, ¿no? Aquí también podemos establecer que otra tribu conocida como los vándalos prácticamente ocuparon el norte de África, ¿no? Cruzaron el Mediterráneo y saquearon Roma como tal, ¿no? Miren, si bien es cierto, aquí podemos establecer que en estas imágenes nos hablan directamente de los enfrentamientos que los romanos tenían con estos pueblos bárbaros, ¿no? Pero a su vez también tenemos una gran característica que todos también buscaban, el establecerse directamente dentro de Roma. Sí, todos en este caso de una u otra manera trataron de invadir Roma, de sacar sus riquezas, pero sin embargo la fuerte legión, el fuerte ejército que mantenía el Imperio Romano en sus mejores años, prácticamente les resultaba imposible, ¿no? Cuando se dio una crisis interna, levantamiento de esclavos, ¿sí? Prácticamente fueron lo que son dados como una oportunidad para saquear el Imperio Romano, ¿no? Ahora, vamos a hablar directamente del más representativo, ¿sí? De la tribu más sangrienta, por decirlo así, que estaba dentro de los enfrentamientos con los romanos, ¿no? Hablamos directamente de los hunos. ¿Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Tamara Lara, por favor? Buenos días, dice. Muy A buenos ver, días, por favor. dice invasiones. Los hunos procedentes de Mongolia al mando de Atila atravesaron el río Rin, devastaron Bélgica y llegaron al norte de Galia. Atila, llamado el azote de Dios, fue vencido por un ejército bárbaro romano al mando del general romano Aecio. En la batalla de los campos cataláunicos a orillas del río Marne, el siguiente año desde Germania invadieron nuevamente Italia, pero no devastó Roma gracias a la intervención del Papa León I. Después de aterrar por medio siglo, Atila se retiró a la región del Danubio, donde murió disipándose la amenaza de los hunos sobre Europa. Los francos y los burgundios, ellos vinieron desde Germania, cruzaron el río Rin y se establecieron en Galia. En la Galia, excelente, muy bien, señorita Díez. Ahora, si bien es cierto, aquí podemos hablar de que los hunos prácticamente llegaron del territorio de Mongolia, ¿no? Atravesaron el río Rin, directamente se establecieron al norte de las Galias, pero sobre todo podemos establecer de que fue una tribu que prácticamente logró invadir al Imperio Romano en algunas ocasiones como tal, ¿no? Y aquí directamente Atila, que era el rey de los hunos, se considera pues uno de los generales que más enfrentamientos logró tener con el Imperio Romano y además de ello fue la tribu que más territorio llegó a tener, ¿no? Aquí también podemos mencionar que Atila en su momento también fue vencido por un ejército bárbaro romano, ¿no? A cargo del general Aecio como tal en los campos catalúnicos, ¿no? En las orillas del río Marne. Si bien es cierto, fue un enfrentamiento bastante difícil porque prácticamente el ejército romano encontraba directamente con pueblos bárbaros y eventualmente pues Atila fue derrotado y obviamente pues se retiró a la región del Danubio, ¿no? En donde prácticamente esta tribu quedó discernida con la muerte de este rey, ¿no? Si bien es cierto, podemos detallar de que los hunos aprendieron tácticas militares de los romanos, ¿no? Por ejemplo, al día de hoy existe una frase que dice, divide y vencerás. ¿Te hemos escuchado alguna vez? Sí, ¿Qué significa ese Sí. término? Divide y vencerás. ¿Qué significa? Realizar como estrategias, dicen, la verdad no he escuchado yo eso. Ya, muy bien. ¿Qué más será? Excelente, ¿no?
A ver, si recordamos un poquito, divide y vencerás prácticamente es una estrategia militar que tenía pues el Imperio Romano. Hoy en día también se lo maneja en el ejército también, ¿no? ¿Cuál era la situación? ¿Sí? La visión estratégica del ejército romano era de que los pueblos, al ser unidos, prácticamente eran muy difíciles de derrotarles. Sin embargo, cuando los pueblos, en este caso, tenían pues conflictos, se dividían, eran más fáciles directamente invadirlos, ¿no? Y eso fue una postura que los hunos, en este caso, obtuvieron y obviamente pues invadieron Roma en algunos momentos, ¿no? Pero con la muerte de Atila prácticamente esa tribu logró terminarse de Europa, ¿no? Aquí también podemos hablar de otros representantes como los francos y los burgundios que llegaron desde Germania, cruzaron el río Rin, se establecieron en la Galia, ¿no? Germania, que prácticamente era un territorio de Europa en general, ¿no? Miren, aquí podemos ver también algunas imágenes de estos enfrentamientos con los pueblos bárbaros, ¿no? Sí, aquí otro pueblo que también es importante mencionar es el pueblo de los érulos, que se le conoce, ¿no? Si bien es cierto, este fue un pueblo también que en su momento logró invadir el Imperio Romano, ¿sí? Y eventualmente hizo deponer al último emperador, ¿no? El emperador en este caso prácticamente tenía 12 años nada más y él pues el rey de los Herúdoros que se le conoce prácticamente lo depuso y se estableció como el nuevo monarca, ¿no? Entonces miren, si bien es cierto a la finalización del Imperio Romano, obviamente pues Roma ya no contaba con un ejército bastante grande, ya no contaba con una estabilidad económica y fueron momentos y situaciones en donde todos estos pueblos bárbaros lograron aprovechar, ¿no? Ahora, vamos a hablar un poquito acerca de la esclavitud, que prácticamente fue el ente fundamental de la sociedad romana, ¿no? Me ayuda, por favor, en la lectura la señorita Doménica Cajamarca. ¿Estamos ahí? Doménica Natalie. Buenos días, profesor. Muy buenos días. Por favor, la esclavitud. La esclavitud. El número de esclavos se incrementó dramáticamente durante las dos primeras centurias del Imperio Romano. La dependencia del pueblo romano a los esclavos fue tal que no solo disminuyó la moral, los valores y ética, sino que propició el estancamiento de cualquier nueva tecnología que pudiera producir bienes de manera más eficiente. Los romanos dependían de la mano de obra esclava para casi todas sus necesidades, y esta dependencia inhibió cualquier cambio o crecimiento tecnológico. Excelente, señorita Díez, muchísimas gracias. Muy bien. Ahora, si bien es cierto cuando nosotros hablamos de la esclavitud, ¿no? Los romanos como tal, sí, extendieron sus territorios y las personas que prácticamente vivían en esos sitios pasaban a ser esclavos, ¿sí? Y los esclavos eran utilizados para todas las actividades dentro del imperio romano, ¿no? Aquí podemos establecer que en su momento también compraban, vendían a los esclavos, ¿sí? Y ellos prácticamente realizaban todas sus actividades, ¿no? Por ejemplo, e inclusive para entretener al emperador, prácticamente utilizaban los esclavos dentro del Coliseo romano, ¿sí? Haciéndoles pelear entre ellos, conocidos con el nombre de gladiadores. Después, obviamente, tener un enfrentamiento con animales, hablando de tigres, leones, ¿sí? Que prácticamente era una forma de entretener, entre comillas, al emperador como tal, ¿no? Entonces, si bien es cierto, los esclavos prácticamente eran prisioneros de guerra, eran utilizados para todas las actividades y obviamente, pues, en su momento los esclavos también dieron una parte fundamental en el declive del Imperio Romano, ¿no? Cuando se levantaron. Y el célebre esclavo que en su momento logró darle pelea al Imperio Romano fue Espartaco. ¿Hemos escuchado tal vez acerca de este personaje? Sí, listen. Excelente. El día de hoy tenemos películas, series, videos en donde prácticamente se hace referencia a este personaje, ¿no? Que en su momento logró enfrentarse al Imperio Romano, pero obviamente pues no logró derrotarlo como tal, ¿no? Pero podemos establecer que en su momento fue bastante
partícipe, ¿sí? En tratar de liberarse de los romanos, ¿no? Porque la esclavitud era muy fuerte. Aquí podemos ver a los romanos cómo trabajaban directamente en las calles. Aquí podemos ver a los romanos que siempre directamente estaban trabajando, por decirlo así, a favor del senador romano. Y aquí podemos observar en este caso que los esclavos trabajaban en la construcción de sus templos como tal, ¿no? Muy bien. ¿Me ayuda, por favor, en este caso, el señor o la señorita? ¿Ya? El señor Samuel de la Cruz, por favor. ¿Estamos ahí? Sí, licenciado, buenos días. Muy buenos días, por favor. La esclavitud. Por otra parte, el trato despediador a los esclavos condujo a numerosas rebeliones y guerras serviles, siendo la más reconocida de ellas la encabezada por el famoso gladiador Espartaco en los últimos siglos del imperio, y con el advenimiento del cristianismo, la actitud hacia el esclavo cambió con la manuación, acto de liberar a los esclavos. El número de las servidumbres disminuyó considerablemente junto a la dependencia de Roma por esta fuerza de trabajo. Excelente, señor Díez, muchísimas gracias, muy bien. Ahora, si bien es cierto, por las rebeliones, ¿sí? Encabezadas directamente por Espartaco, realmente fue lo que es un punto de declive para el Imperio Romano como tal, ¿no? Sin embargo, en los últimos años, en este caso del Imperio Romano, apareció lo que es la religión del cristianismo, ¿sí? ¿Con qué personaje apareció el cristianismo? ¿Con Jesús o Mahoma, dicen? Con Jesús, ¿no? Excelente. Mahoma era de la religión de islamismo, ¿sí? Muy bien. En este caso, con el nacimiento de Jesús aparece esta nueva religión, el cristianismo como tal, ¿sí? Y dentro de la postura religiosa del cristianismo establece pues la igualdad entre todos los seres humanos, los compromisos, en este caso de tener lo que es compasión, amabilidad, ser solidario, ser respetuoso y sobre todo valorar la vida de las personas como tal, ¿no? Eso prácticamente era una cosmovisión religiosa que expandió lo que es el cristianismo por todo el mundo. Y eventualmente cuando se dio en el Imperio Romano, los esclavos empezaron a tener un poco más de respeto, empezaron directamente a ser tratados de la mejor manera y en su momento los esclavos también podían comprar su libertad como tal, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos algunas imágenes de cómo los esclavos trabajaban directamente para el senador romano, que el senador romano prácticamente era la élite de las personas que tenían más recursos como tal, ¿no? Y aquí podemos observar cómo los esclavos trabajaban limpiando, trabajaban directamente en los templos, en las casas de esas personas, ¿no? Aquí también podemos observar cómo los esclavos también están siendo vendidos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez hemos ido a comprar tal vez en el campo un caballo, una yegua. Sí, hemos ido a comprar alguna vez, nuestros abuelitos tal vez compraban. Sí, dicen. Excelente. ¿Qué veían nuestros abuelitos para comprar alguno de estos animales? Que el Que, animal esté en buen estado, que sea fuerte para la carga. Que tenga buenos dientes. que sea joven y fuerte. Ya, excelente, muy bien. ¿Qué más? ¿Qué más podemos observar? Sí, entonces lo miraban, las características, en el caso de los Que animales de miramos la dentadura. Se veían los Excelente. dientes. Le veían pues los dientes en general, ¿no? Miren, prácticamente de esa manera compraban a los esclavos, ¿sí? Ponían un valor aquí y les decía, a ver, ¿cuánto ofrecen en la subasta? Y ahí sí empezaban directamente los compradores y obviamente pues daban al mejor postor como tal, ¿no? Y como ustedes saben, aquí también tenemos pues en la época de los enfrentamientos utilizando a los esclavos en contra de los animales en general, ¿no? Ahora, caída del Imperio Romano de Occidente. Yo le voy a dar lectura, por favor. Después de una serie de emperadores en Roma, asumió el poder Rómulo Augusto, un niño de 10 años. De esta situación se aprovechó Odoacro,
jefe bárbaro de los érulos, quien en 476 después de Cristo, a la cabeza de su tropa, invadió Italia y depuso al emperador. El Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin. Solo continuó vigente el Imperio Romano de Oriente con su capital en Constantinopla. Entonces, miren, el último emperador y en la crisis extrema que estaba el Imperio Romano fue Rómulo Augustulo. Miren, un niño de 10 años en el poder. Entonces, el Senado directamente estaba muy desesperado por tratar de tener lo que es el territorio romano, por tratar de resurgirlo, pero obviamente no lo hizo, ¿no? Y en esta situación aprovechó Odoacro, ¿sí? Conquistó estos territorios y prácticamente se convirtió en el rey más importante de aquella época, ¿no? Y el Imperio Romano de Occidente llegaba a su fin y solo perduró el Imperio de Oriente, conocido como el Imperio Bizantino. ¿Sí? Aquí podemos observar directamente cómo fueron los últimos años del Imperio Romano y obviamente cómo en este caso el Imperio Bizantino tuvo que surgir. ¿Ya? Muy bien, chicos. ¿Alguna duda, alguna inquietud hasta ahí, por favor? No, listen. Excelente. No, listen. Ahora, en este caso, como ustedes saben, vamos a dar una pequeña lección, ¿sí? Yo les voy a compartir ya lo que es la lección finalizando clases el día de hoy. Les voy a compartir por la plataforma Canvas, ¿no? Estar al pendiente y esa lección, ¿sí? La vamos a rendir hasta, ¿sí? Hasta la próxima semana que vendría a ser hasta el próximo viernes. ¿Sí? Ya les voy a compartir un enlace para que lo puedan trabajar y las indicaciones correspondientes cómo lo deben realizar. ¿Sí? Bueno, listen. Muy Listo, bien. Otra listen. cuestión. Sí, por favor, otra cuestión. No se olvidará, por favor, de revisar siempre estos videos que tenemos en la última diapositiva, ¿no? Que nos habla a detalle directamente de estos enfrentamientos, ¿ya? Muy bien, nos vamos a quedar hasta ahí, por favor, ¿ya? No les voy a mandar ninguna actividad hasta que vayamos conociendo un poquito acerca de los temas más importantes, ¿no? De mi parte, chicos, pasen un bonito día, se cuidan mucho, Dios me los bendiga siempre, nos volvemos a encontrar el próximo domingo. Lindo día y Gracias, listen, que semana. pase bien. Gracias, Lisa. Muchísimas gracias de igual Bye, bye. manera.